22 días de violencia en Colombia. Todavía no nos acostumbramos a vivir situaciones en que las probabilidades cambian rápidamente. Se trata no de una protesta, ni se trata de una manifestación espontánea. Es una revolución urdida y aspira a derrocar al gobierno e instaurar en nuestra patria un régimen totalitario y liberticida. Quédese para tener una idea, una visión de conjunto sobre lo que pasa en Colombia. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. Es el momento en que debemos unirnos, por eso lo invito no solamente a que se suscriba y clique en la campanita para estar pendiente de todos los análisis de los acontecimientos en Colombia a la luz del pensamiento católico, pero también unámonos todos los colombianos de bien, todas las personas de bien, todos los católicos, para hacer una sola fuerza y restaurar el orden católico, la cultura y la civilización cristiana. No nos dejemos quitar nuestro tesoro, porque muchas veces se trata de una inacción de la parte del bien que le da fuerza al mal, al comunismo, al satanismo, a la revolución anticristiana. Únase aquí abajo clicando el link que dice Articulación Colombia, y usted va a ser parte de esa gran articulación por el bien de nuestra querida patria. Yo les contaba sobre Colombia. Sí, Colombia vive un escenario de guerra, una sensación de estar cayendo en un abismo y una ruina total. Hay bloqueos de vías todavía, escasez de alimentos, de combustibles, de insumos médicos, boatos que se van multiplicando por doquier con la finalidad de generar pánico. Se trata muchas veces de órdenes y estrategias que no hacen nada para esconder, pero que confunde mucho el espíritu de las personas. Muchas alarmas sobre la necesidad de recoger alimentos. Por otra parte, vienen ingresando al país más de 2 millones de venezolanos que han sido ya beneficiados por un nuevo estatuto migratorio. Se supone que serán masa para las protestas y votos para la izquierda en el 2022, porque ellos también van a obtener la ciudadanía. Todo esto nos genera pánico. Los colombianos aún no nos acostumbramos a vivir esas situaciones en que todo cambia tan repentinamente, en que ya no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Porque, como dije en el inicio, no se trata de una protesta ni de una manifestación espontánea. Esto es una revolución, y una revolución planeada que quiere derrocar al gobierno, pero colocar un paradigma nuevo de sistema económico y político, que es la ruptura total de nuestro orden católico, de nuestra Colombia católica, por uno ateo, comunista, y se supone que es el fin del capitalismo, como ellos quieren llamarlo así. Entonces no es una protesta social, son hechos de vandalismo bien pagados y bien organizados. Hay personas que de pronto se van alineando al paro con una participación integral porque les pagan. Hay una versión de una mujer que llegó al trabajo muy contenta con un brazalete y le preguntaron qué brazalete era. Dice, es que yo ya estoy inscrita, yo soy de primera línea, y lo decía con mucha ufanía. ¿Y de qué se trata eso? Pues se trata de lo siguiente: ya yo hago parte oficial del paro y a mí me pagan por eso. Cada día que yo participe en las marchas me pagan 70.000 pesos. Pero hay otro grupo que es el grupo de los saqueos. Ellos convocan a delincuentes y convocan a personas de la calle, etcétera, etcétera. Y ellos van abriendo las puertas, van rompiendo puertas de bancos, de comercios, de almacenes, y ahí entran los vándalos y roban todo. Esa gente está más bien preparada y ellos tienen un mejor pago. Y hay un tercer grupo que es el grupo que se enfrenta al ESMAD.
Y al enfrentarse al ESMAD, ellos son muy bien pagados. Parece que son muy bien pagados, pero ellos muchas veces quedan tristes cuando no hay ESMAD, porque significa que le van a pagar solo los 70.000 pesos. Quienes se retiran de ese tipo de inscripción, porque ya se inscribieron, ya les pagaron y ellos no participan de la marcha, van, los buscan y los desaparecen. Parece que los llevan al campo y hasta ahora hay muchas personas desaparecidas que no se sabe bien dónde están. Y todo eso sale al público en las redes sociales porque quieren intimidar a las personas. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero multimillonario para pagar esa turba constante en tantas ciudades del país? No se sabe de dónde sale. Yo supongo de las arcas millonarias, multimillonarias de las FARC y del narcotráfico. Entonces se trata de una revolución bien organizada. Entonces aquí viene otro aspecto. Nace entre los colombianos de bien una reacción saludable y pareciera, ojo, cuidado, pareciera que las protestas comienzan a languidecer y el gobierno muestra que no tiene disposición para negociar y se supone que todo va a desinflarse. Y los dirigentes del paro aparentemente se dividen, mostrando a un público atemorizado que las protestas podrían tener fragilidad y parece un reino dividido. La minga indígena se separa del comité y vuelve otra vez a sus reservas y los estudiantes de la Universidad Nacional quieren negociar aparte. Pero no es así, no piense que eso terminó. Ellos muestran una determinación política de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, de continuar con tesón hasta desestabilizar al Estado y lograr la desmoralización de los colombianos. Mientras el Comité del Paro continúa organizando y exigiendo prebendas del Estado o desestabilizando al Estado, pero de una manera pacífica, entre comillas, ellos saturan las redes con boatos. Otras secciones que se supone que se dividen no están divididos. Ellos continúan haciendo los bloqueos, los saqueos y las jornadas de destrucción. Hay un boato por ahí muy insistente que habla de un posible golpe de Estado urdido por el presidente Duque y el presidente Uribe. Son boatos de aquí y de allá. Entonces, ¿cuál es la estrategia nueva del Comité del Paro? Ya está preparada una segunda etapa de las protestas. ¿En qué consiste? Un pacto para realizar un paro tributario. Es decir, no pagar impuestos ni servicios públicos para colapsar al Estado. Una protesta económica en que el Estado tenga que negociar con un comité, con un sindicato, con un barrio, con una comisión, con una institución, de manera tal a que eso desgaste al Estado enormemente. Ellos esperan a que el ejército actúe ampliamente mientras acumulan miles de fotos, porque ellos quieren hacer una amplia denuncia a la Corte de La Haya y para condenar al gobierno del doctor Duque como culpable de delitos de lesa humanidad. Ellos se recogen pacíficamente después para dar la impresión en la Corte de La Haya que ellos son realmente víctimas, que el Comité de Paro son víctimas y ellos se retiraron. Mientras tanto, comienza el colapso del no pagar impuestos, ¿no? Entonces, ciertamente, sobre el Estado en este tiempo van a caer miles de acusaciones, corrupción, nexos fabricados y mentirosos sobre las relaciones con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Mientras tanto, continúan los bloqueos por todas partes. La producción económica se paraliza completamente. En este momento pararon las exportaciones. Lo poco que llega a los puertos es saqueado y la calificación crediticia de Colombia fue reducida por la S&P Global Rating a una BB+,
quitando el grado de inversión. Es decir, es una calificación basura y desaparece la inversión y huyen los capitales. Pareciera que la gran meta que tiene esos paros es exactamente colapsar económicamente a Colombia, porque ellos van a decir que el capitalismo fracasó, por lo tanto que debemos buscar nuevos paradigmas de sistemas económicos. Mientras tanto, todo lo que se habla en el marco de lo que se llama revolución molecular disipada, las Fuerzas Armadas y la policía llega un momento en que van a tener que estar conteniendo miles de pequeños piquetes en los barrios más alejados de las ciudades de Colombia, de tal manera que va produciendo una demoralización e impotencia, porque de hecho el ejército nuestro es un ejército muy valiente, con mucha mística y mucho valor. Lo mismo la policía ha mostrado mucho su, amor a la patria y deseo de protegernos, pero ellos pueden hacer caso de 2 o 3 manifestaciones, pero si ellas se repiten 10 o 15 y de un momento a otro es aquí y allá, eso termina desgastándolo. Entonces, la opinión pública, por otro lado, está indignada y está reactiva, y ella se siente, eso sí, impotente frente a todo eso, ¿no? Muchas personas se están quebrando porque sus productos se pudren y no pueden llevarlos al mercado. Y, en fin, entonces todo eso va a terminar. Ellos calculan que con esa desestabilización del país caiga el gobierno de Duque, o si no cae, él se arrastra en un desprestigio hasta las elecciones presidenciales del 2022 como representante de un Estado fallido, representante del capitalismo. Y ahí vendrá una nueva propuesta de paradigmas inspirados en la Agenda 2030 de Davos, que dice: no tendrás nada y serás feliz. Y eso cuenta con el aplauso del Papa Francisco, y eso en una nación católica como la nuestra, con tanto respeto y amor al papado, eso es muy grave, porque al Papa debemos venerarlo, sí, pero resistirle en ese tipo de intromisiones en el campo económico con su línea realmente de izquierda. Bueno, por otro lado, nos preocupa también y nos entristece ver el apoyo desvergonzado, sin vergüenza, del clero católico en Colombia. Se ven cuando pasan las marchas frente a los salesianos, como ellos saludan al paso de los marchantes con letreros de apoyo a las protestas, o los claretianos que hacen un manifiesto, un comunicado de apoyo, de una radicalidad exigiendo cambios de sistemas económicos y condenando la violencia de la policía, sin decir nada de la violencia de los izquierdistas que hacen desmanes en las marchas, ¿no? Y después los jesuitas rechazan los abusos y las violaciones a los derechos humanos, pero no rechazan ni hablan nada y felicitan a los miembros del paro nacional. Ustedes ven que es una situación muy distorcida. He visto también videos de un sacerdote que pasa por la marcha en una camioneta y él saluda y felicita y anima a los marchantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces ya la iglesia, o sea, no la iglesia, la Santa Iglesia Católica, ella es santa? ¿Por qué ese clero está tomando una posición de partidismo izquierdista tan descarado? Es una cosa muy triste, y que eso realmente es lo que sustenta moralmente el paro nacional. ¿Y cuál es la solución jurídica a todo eso? El conocido constitucionalista Jesús Vallejo Mejía aborda las diferentes salidas jurídicas que el gobierno puede tener para restablecer el orden. Él escribió hace 2 días, un artículo que dice: no, Sir, es una revolución. Y él muestra cómo pensar en cobrar responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales a quienes permitieron los desmanes, por ejemplo, los alcaldes de Medellín, de Cali, de Bogotá. Eso es no pensar, dice Jesús Vallejo Mejía, que el órgano judicial los va a inocentar,
que ellos son izquierdistas. El órgano judicial de Colombia es izquierdista y por lo tanto no hay manera de cobrar penalmente a estas personas. Tampoco se va a poder cobrar penalmente al sector educativo, que fueron los que promovieron que todos esos niños estén tirando piedra allá en la calle. O los medios de comunicación social que quieren de tal manera tergiversar las cosas, porque ellos ya hace tiempos dejaron de ser órganos cristalinos de información. Órgano cristalino de información, el canal del Centro Cultural Cruzada, porque nosotros vemos con objetividad los hechos y los analizamos. Entonces, la decisión del presidente Duque de ordenar que la fuerza pública restablezca el orden, eso no les importa a las turbas. Ellas están igualmente en la calle, ¿no? Dice el doctor Vallejo Mejía, ¿no? Dice, y si se hace pues la atribución constitucional de conmoción interior, el presidente puede decretar una conmoción interior y ordenar el país. Y el doctor Vallejo Mejía, con mucho tino, dijo, es lo peor, porque él ahora está controlado por el Congreso, como debe ser, en los términos de independencia de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Pero si él decreta conmoción interior, él va a ser fiscalizado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hoy en día es izquierdista y tiene un cuño, un sesgo ideológico profundo y político. Ellos no son un poder judicial, son un partido político. Y dice, es peor para Duque, por lo tanto, jurídicamente no hay manera de hacer la cosa. Un punto que yo quisiera sí analizar aquí es un aspecto muy importante de la estrategia de todas estas jornadas de violencia, es el pánico. El pánico es una estrategia psicológica y política. En eso, el manifiesto publicado por el Instituto Plinio Correa de Oliveira, que es nuestra asociación cohermana, yo lo voy a colocar aquí abajo, fue redactado por los señores José Antonio Ureta y Federico Abranche Biotti. El título es El mayor plano de descristianización y de totalitarismo verde de la historia, a un año de una denuncia que previó los días actuales. Y ellos denuncian con clarividencia una cosa muy interesante a propósito del papel de todas las medidas a propósito del COVID-19, que sometieron el espíritu público al pánico, de manera tal a que la opinión pública fue derrotada en las líneas generales y sometida al nuevo orden mundial. Es un terrorismo político, que es lo que somos víctimas ahora en Colombia, es que somos víctimas de un terrorismo político, pero es igualito, es paralelo a ese terrorismo biológico. Son las mismas estrategias, desestabilizan, imponen un nuevo paradigma que es el fin del capitalismo, un gran cambio para para cambiar todos los aspectos de la existencia humana y hablar de la nueva normalidad. Ojo, curioso, la misma estrategia no significa que tiene la misma cabeza. ¿No será que todo lo que está pasando en Colombia es dirigido por una grande organización de gran poder mundial? Ellos hablan de una gran estrategia para todo este terrorismo biológico que fue llamada el Parednis, que es una aplicación de pánico y acciones radicales. Y todo eso se traslada a las protestas políticas y sociales, lo que deja claro, pues como yo digo, que hay una inteligencia por detrás que dirige lo mismo. Es un pánico inducido que expone a situaciones extremas de seguridad y de reacción de la opinión pública. Las inhibe y las somete, porque ese pánico tiene esa facultad. ¿Quién promueve todo esto? Todas esas medidas fueron promovidas por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, y por el Foro Económico Mundial y por la Fundación Melinda Gates. Son los mismos que promueven la Agenda 2030, que lanza un nuevo paradigma
para el fin del capitalismo. ¿No les parece muy extraño? Es decir, usted ve que aquí hay en el fondo una meta política económica, que es acabar con el capitalismo, impedir la hegemonía americana, desplazar a Estados Unidos y lanzar el mundo a un nuevo paradigma, que sería el paradigma del colectivismo, en que a usted se le va a dar todo, pero usted no va a tener nada. Es claro que todos estos datos suministrados arriba demuestran a la saciedad que por detrás de una dictadura sanitaria y de una marcha rumbo a una república universal. Entonces, ¿qué podemos esperar para concluir como reacción? Existe ya en Colombia una enorme reacción. Los colombianos nos caracterizamos por ser un pueblo muy sensato. Comienza a crecer la indignación, que se plasma en una confrontación de grupos de comerciantes o de vecinos que enfrentan las turbas para defenderse y defender sus negocios o sus casas. Y eso hace con que los otros queden atemorizados y retrocedan. Los colombianos se vienen armando hasta los codos. Dicen informes de inteligencia que circulan en Colombia más de 2 millones de armas. Usted se imagina, es decir, habrían condiciones hasta para una guerra civil. ¿Por qué? Porque existe una reacción que crece. Ahora, por otro lado, el Centro Cultural Cruzada siempre ha promovido el Rosario Público por Colombia y con mucha frecuencia lo ha hecho, por un lado y por otro, en plazas públicas, causando un gran impacto, y se percibe que con toda esta ola de violencia el colombiano ha mostrado una especial adhesión al Rosario Público por Colombia y comienzan a crecer movimientos amigos que, aunque respetando sus propias asociaciones, pero comienzan también a hacer y realizar en plazas públicas el Rosario Público por Colombia, tanto en Bogotá o en Cali o en Bucaramanga o en Ibagué y en otros lugares, que comienzan a pedir también ser instruidos para cómo hacer ese Rosario Público por Colombia. Es decir, eso es una gracia que va creciendo. En nuestro último Rosario Público por Colombia participaron personas de destaque que estaban rezando junto a nosotros. Quiero recalcar aquí sobre todo la presencia de mucho honor del director nacional de Radio María, el padre Germán Acosta, que tomó también el micrófono para corroborar la tesis del Rosario Público por Colombia. ¿Y cuál es la tesis del Rosario Público por Colombia? Que la salvación de Colombia está si nos volvemos a Nuestra Señora rezando el rosario. Esa es la clave para que nosotros salvemos a Colombia. El evento referido se realizó en las puertas del Comando General de la Policía, con muchas muestras de adhesión de los oficiales y suboficiales. Cabe aún saber si esa reacción, con esto termino, si esa reacción va a ser superior, porque necesita ser mayor, lo suficiente como para neutralizar el efecto deletérea del pánico inducido y que termine en un gran clamor que haga retroceder a esa revolución. Eso depende de la gracia de Nuestra Señora sobre los colombianos, es decir, una gracia nueva. De otro modo, Colombia se hundiría. Si no tiene esa gracia, Colombia se hundiría en un castigo que sería el castigo del demonio que toma posesión de las cosas políticas, económicas, sociales de nuestro país, y yo creo que tiene mucha relación con lo que Nuestra Señora dijo en Fátima, cuando ella dice: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones para la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, pero ella también termina diciendo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, lo que indica claramente que se trata de una gran conversión del mundo. Pero estamos en este momento, o aceptamos esas gracias que se muestren en una grande reacción, o Colombia se hunde. Muchas gracias.